Lamentablemente iniciamos este espacio con una noticia muy triste. Esta tarde falleció Alejandro Martí García, un empresario que se convirtió en activista tras el secuestro y asesinato de su hijo Fernando Martí, ocurrido en junio del 2008. Platiqué con él en una entrevista muy personal. Más adelante le vamos a pasar un pequeño fragmento. Un hombre incansable en su lucha para buscar la justicia, para que se hiciera justicia no solo para él, sino para todas las víctimas de secuestro y de inseguridad de nuestro país. Un gran ser humano y además de todo un gran amigo, Jorge. Sí, un gran amigo Alejandro Martí, de muchos años atrás, un hombre que levantó la voz, se convirtió en uno de los líderes de la sociedad civil que exigió a las autoridades hacer su trabajo en el combate al secuestro y a otros delitos. Sin duda será recordado por esa frase contundente que dijo en un Consejo Nacional de Seguridad ante autoridades federales y locales de la ciudad. Ahí estaban los que fueron, los que son y los que buscan ser. Ahí estaban todos, ¿eh? Después podemos hacer un recuento de quienes estaban en esa reunión. Y les pidió, en forma un poco más que enfática, les dijo, si no pueden, renuncien. Algo que tendríamos que tener como consigna para cualquier funcionario del pasado o del presente o del futuro. Fundó la organización México SOS a finales del 2008, con la que le dio rostro a quienes habían sido víctimas del secuestro y se involucró en muchas otras tareas de seguridad, como toda una iniciativa que desarrolló. Me tocó colaborar con él en ese aspecto para brindar apoyo a las familias de militares y en particular de marinos que habían sido asesinados por el crimen organizado. Así recordamos a Alejandro Martí. Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Fueron las palabras de Alejandro Martí en 2008, durante el Foro Nacional de Seguridad y Justicia, realizado ante la escalada de violencia como secuestros y homicidios dolosos en México. El empresario se convirtió en activista tras el secuestro y asesinato de su hijo Fernando Martí, de tan solo 14 años. Ocurrió el 4 de junio de ese 2008. Un retén falso de policías federales fue montado para secuestrar a su hijo. El menor viajaba rumbo a la secundaria, acompañado de su chofer y escoltas, a quienes se encontraron días después sin vida. Por 53 días, el empresario buscó a Fernando Martí, pero el cuerpo del menor fue hallado en la cajuela de un auto compacto a principios de agosto de 2008. La línea de investigación dividió a la Secretaría de Seguridad Pública de ese entonces y la Procuraduría de Justicia capitalina. La primera presentó a la banda Petricholet con todo y el asesino confeso, mientras que las autoridades capitalinas presentaron a la banda La Flor. En su libro Justicia Inútil, los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo dan cuenta de que estas dos bandas de criminales, al final, estaban interconectadas. El secuestro era uno de sus tantos negocios. Los periodistas entrevistaron a los responsables de ambas dependencias que investigaban el caso a nivel federal y local. El año pasado, uno de los secuestradores de su hijo recibió sentencia de 300 años de cárcel. Con él, suman 3 condenas de 17 involucrados en el crimen. Alejandro Martí era empresario en el sector deportivo, pero con este hecho de violencia cambió el mundo empresarial por el de la lucha social. A finales del año 2008 formó la organización civil SOS y con ella comenzó a exigir a las autoridades justicia. Una vez que esto sucedió, a mí me tocó, yo no sé si azares del destino, yo había tomado una decisión, una alternativa en mi vida. La primera era irme a lamerme las heridas, como un perro golpeado o lastimado, o decidir afrontar las cosas y tratar de luchar por esta situación. Desde entonces, la organización se dedica a dar voz a personas víctimas de secuestro, así como promover leyes en pro de la seguridad ciudadana. Fue uno de los líderes de la sociedad civil de mayor peso que denunció la inseguridad e incapacidad de las autoridades para resolver los casos. Entre sus luchas consiguió la instauración del número 911 para atender emergencias y la ley de geolocalización, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2012.
Este 24 de julio, a sus 73 años, el activista y empresario falleció. Descanse en paz, Alejandro Martí. Bueno, Alejandro, decíamos, un muy querido amigo, nunca dejó de ser empresario, a pesar de que, claro, que participó muy activamente en organismos de la sociedad civil. Siguió incursionando en muy diversos ámbitos, incluso en temas cibernéticos, en empresas cibernéticas, en empresas hoteleras, en muchas formas y de muchas maneras. Siguió trabajando en muchos negocios Alejandro Martí, pero se convirtió, como decíamos, también en un líder de la sociedad civil en muchos ámbitos, pero sobre todo en el de la seguridad. Tuvo otro mérito Alejandro Martí, que nunca se dejó tentar por el tema político. Le ofrecieron unos y otros, todos, en algún momento le ofrecieron candidaturas, le ofrecieron posiciones políticas, nunca las aceptó, nunca quiso aceptarlas, y lo recordaremos por muchas de estas cosas, pero hay que recordar a Alejandro Martí también por lo que fue. Un gran hombre, un hombre bueno, un hombre recto, un amigo de sus amigos, un hombre honesto y por sobre todas las cosas, un hombre de enorme generosidad con los suyos, de generosidad con sus amigos, de generosidad con sus adversarios y con quienes le hicieron daño, y de generosidad con el país. Un hombre al que, a pesar de lo sufrido y de lo vivido, nunca el rencor lo atenazó en su alma. Así hay que recordar, Viviana, a Alejandro Martí. Y yo agregaría otra cosa, hay que recordar a Alejandro Martí como un hombre que pudo sobrellevar el dolor y transformarlo. Hace poco acudimos a una exposición de pintura y sobre estas pinturas plasmaba todo lo que estaba sintiendo. Fue un hombre que nunca dejó de hacer deporte, un hombre que nunca dejó de trabajar. Como bien dice Jorge, bueno, desde aquí, a nombre de todo personal de ADN 40 de TV Azteca, le mandamos un abrazo muy solidario a Mati, su esposa, bueno, y a Jimena y a Alejandro, su hijo. Ya, empezamos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Es la violencia sin fin y más allá de las declaraciones oficiales, cada día más cruenta. Este fin de semana hubo más de 240 muertos, unos 80 muertos diarios. Fue uno de los fines de semana más violentos del año. Es lamentable que cada rato le decimos que es uno de los fines de semana más violentos del año y nuevamente llega otro fin de semana con más muertos. Y hubo de todo, desde masacres hasta enfrentamientos letales. En ese de todo, en Tamaulipas, hubo por lo menos 10 sicarios muertos en un enfrentamiento con fuerzas federales, y hoy en Michoacán se registraron ataques y bloqueos en varios puntos del estado. Fue uno de los fines de semana más violentos de julio. 240 asesinatos entre el viernes 21 y el domingo 23. 3 días de hechos violentos en por lo menos 26 estados del país. Son policías estatales y militares que repelen el ataque de sicarios del Cártel del Noreste que intentó ingresar a Coahuila. Ocurrió en un retén en el municipio de Hidalgo. Los reportes indican que la agresión duró al menos 40 minutos. El ataque del grupo criminal ocurrió en los límites con Nuevo León. Mientras tanto, en Tamaulipas, este domingo se registró un enfrentamiento entre marinos y criminales en el municipio de Vallehermoso, cerca de San Fernando. 10 sicarios murieron, entre ellos una mujer. Estos sujetos portaban chalecos con siglas del Grupo Escorpión. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Estado de México encabezó la cifra de asesinatos este fin de semana con 26, seguido de Guanajuato con 21, Chihuahua y Michoacán con 16 y Morelos con 15. En Tamaulipas, un militar murió el sábado durante un enfrentamiento con criminales en la zona conocida como la Frontera Chica de Tamaulipas. El municipio de Miguel Alemán confirmó el hecho y lamentó la muerte del subteniente Víctor Manuel Cruz Jiménez. Pero los hechos violentos
siguen en todo el país. Vehículos quemados en la autopista Morelia-Guadalajara, hay narcobloqueos, tomen precauciones. Desde las primeras horas de este lunes se registraron enfrentamientos y bloqueos carreteros en al menos 6 puntos de los municipios de Sinapecuaro y Álvaro Obregón, en Michoacán. Al menos 6 vehículos fueron incendiados. El domingo, en la localidad Presa del Rosario, municipio de Apatzingán, fue detenido un integrante del grupo criminal Los Viagras, quien tenía en su posesión armas y equipo táctico. En 23 días de julio se han contabilizado 1.652 homicidios dolosos, un promedio de casi 72 asesinatos por día. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pero no son los únicos casos. En Sonora, un hombre quemó un bar y mató a 12 personas. Y en Oaxaca lanzaron una granada dentro de una pizzería que dejó 2 muertos y 2 heridos. Ahí estaban adentro. Hay mucha gente adentro. ¿Dónde el antro? Quemó el antro. Quemó el antro. Hay gente adentro. Hay gente saliendo de adentro todavía, no. Es el ataque contra el bar Beer House ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. Ocurrió la madrugada de este sábado. 12 personas fallecieron y 5 más resultaron heridas. El atacante es José Luis N., quien fue sacado del lugar por molestar a varias mujeres. Pero este hombre no dejó que el incidente terminara ahí. Regresó con un bidón de gasolina y roció el lugar. Las llamas se expandieron rápidamente y las 70 personas que estaban en el bar no pudieron salir, porque una de las 2 puertas de salida estaba con cajas de cerveza. La combustión del cartón provocó que las llamas se salieran de control. La Fiscalía de Justicia de Sonora inició el proceso judicial contra José Luis N., acusado de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños agravados por incendio. El establecimiento operaba de manera irregular, por lo que las autoridades estatales comenzaron a realizar operativos en los bares para evitar un hecho como este. Pero no fue el único ataque a un bar este fin de semana. Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, un taxista fue asesinado al interior de un bar en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. La víctima se encontraba en el bar tomando unas cervezas cuando fue encarado por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones. En la misma entidad, el viernes 21 de julio, 2 sujetos arrojaron un artefacto explosivo al interior de una pizzería en Juchitán. El saldo fue de 2 heridos y severos daños al inmueble. Hasta el momento los responsables permanecen prófugos, mientras que en Nuevo León, la madrugada del sábado en el municipio de Montemorelos, hombres armados atacaron un bar. Un hombre murió y 2 personas resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades, se trató de un ataque directo. Y en Morelos, la noche del domingo hubo un ataque en un bar en Aguaguatepec, en Cuernavaca. 2 hombres y 2 mujeres fueron asesinados. Y mientras tanto, hoy comenzó la reunión entre funcionarios de México y de Estados Unidos sobre temas de seguridad, particularmente sobre el tráfico de fentanilo ilegal. Esta tarde se reunieron en el Palacio Nacional el presidente López Obrador y la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Comenzó la primera reunión en Palacio Nacional. Lisa Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, conversó la tarde de este lunes con el presidente López Obrador para dialogar sobre fentanilo y migración. A este encuentro también asistieron el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, y los titulares de Sedena, Luis Crescencio Sandoval, de Segov, Luis María Alcalde, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Se trata de una gira por 2 días en la que también participan autoridades de Canadá y habrá encuentros bilaterales y trilateral. Esta es la segunda vez que se reúnen. La primera ocasión ocurrió en abril de este año. Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador explicó que su administración informará sobre los decomisos de fentanilo que ha realizado. Se prevé que se lleguen a acuerdos como intensificar y ampliar la persecución de los narcotraficantes, el desmantelamiento de redes delictivas, la interrupción del tráfico de armas de fuego hacia México que los cárteles utilizan para la violencia. Además, atacar el suministro de precursores químicos utilizados para fabricar el fentanilo ilícito y la prevención de tráfico de drogas, armas de fuego y personas a través de la frontera común. Bueno, estas reuniones, como las anteriores, se han manejado con
mucha discreción, vamos a llamarla así. Hay mucha preocupación en Estados Unidos por el tema del fentanilo, por la participación de México en el tráfico, por supuesto por la participación de China. Se buscan mecanismos coordinados entre los dos países que no son tan fáciles de lograr. ¿Por qué? Porque a veces la comunicación, estuvo la señora Sherwood Randall, que si no me equivoco es la cuarta vez que viene en los últimos meses, pero a la hora de agilizar la comunicación entre agencias, es muy difícil. La comunicación con algunas agencias estadounidenses, como por ejemplo la DEA, tiene muchos problemas con el gobierno de México, entonces no es sencillo. No es sencillo, y si bien, dijo el presidente López Obrador, se van a informar a Estados Unidos de los decomisos realizados, eso es muy importante, pero hay que desmantelar redes, hay que desmantelar las redes. Hablando de estos temas de comunicación y de lo que pasa entre México y Estados Unidos, hoy la defensa de Genaro García Luna logró que se aplazara la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública hasta marzo del 2024. El juez Brian Cogan consideró que la defensa había aportado elementos y pruebas suficientes como para aplazar la sentencia y analizar el nuevo material presentado por la defensa de García Luna. Será hasta el 1 de marzo de 2024 cuando el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reciba sentencia. Este lunes, el Tribunal Federal de Brooklyn concedió al abogado defensor César Castro más tiempo para analizar las nuevas evidencias a favor de su cliente. El anuncio lo dio el juez instructor del caso, Brian Cogan, quien consideró las nuevas pruebas como válidas. La defensa de García Luna alega que desde el veredicto del jurado el 21 de febrero han recibido información relevante de varias personas, entre ellas expolicías mexicanos y estadounidenses, que podrían dar pie a una moción que permita solicitar un nuevo juicio. Es la tercera vez que se aplaza la audiencia. Originalmente se fijó para el 27 de junio, después se aplazó para el 27 de septiembre y ahora hasta el próximo año. García Luna fue declarado culpable el 21 de febrero de este año. 7 fueron los que testiguaron contra García Luna, pero 3 fueron los que dijeron que tenían constancia personal de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, pero tampoco pudieron presentar pruebas materiales, solo sus dichos. El jurado lo halló culpable de 5 cargos criminales en Estados Unidos, 3 por conspiración para la distribución internacional, posesión e importación de cocaína, otro más por delincuencia organizada y el 5º por declaraciones falsas en su solicitud de naturalización. El juicio contra García Luna giró en torno a sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de su complicidad. 3 días de liberaciones y 4 semanas de testimonios bastaron para que 12 jurados lo declararan culpable en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012. Previamente encabezó la Agencia Federal de Investigaciones de 2001 a 2006. 7 años después de concluir su gestión y ya radicado en Miami, Estados Unidos, García Luna fue arrestado en Dallas, Texas. Según la justicia de la Unión Americana, el exfuncionario mexicano colaboró con el cártel de Sinaloa para traficar toneladas de cocaína. Bueno, y mientras tanto en Oaxaca, el Congreso reconfiguró parte de la justicia del Estado, disolviendo el Tribunal de Justicia Administrativa, quitando a sus 11 miembros y designando un nuevo tribunal con 7 integrantes. Así están las cosas en Oaxaca. En un abrir y cerrar de ojos, el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, con todo y magistrados, dejó de existir. Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 33 votos a favor y 1 voto en contra. Habiéndose aprobado el decreto de referencia, remítase al Ejecutivo del Estado. En sesión extraordinaria híbrida, es decir, de manera virtual y presencial, los diputados oaxaqueños aprobaron en 2 sesiones fast track la desaparición del órgano autónomo y la creación del nuevo organismo denominado Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Además, se nombró a los nuevos integrantes propuestos por el gobernador Salomón Jara. Las magistradas y magistrados ya se encontraban en el recinto legislativo y en menos de 15 minutos tomaron protesta a sus nuevos cargos. Protestáis respetar
y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado. Si no lo hicieres, así que la nación y el Estado os los demande. Para la Sala Superior fueron nombrados por un periodo de 7 años, mientras que para las salas unitarias el cargo será por 5. La propuesta para desaparecer al Tribunal de Justicia Administrativa fue presentada por el legislador morenista Luis Alfonso Silva Romo, la cual no pasó a comisiones. Desde hace unos meses el gobernador Salomón Jara criticó a este órgano al asegurar que ahí se anidaba la corrupción y arropaba actos para afectar a su administración. Mientras se realizaba la sesión, elementos de la policía adscrita a la Fiscalía resguardaban las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa en el centro histórico. A la par de la aprobación de estas reformas, se llevaban a cabo las fiestas de la Guelaguetza. Bueno, dejamos México y vamos a Europa. En España, el Partido Popular de Centro Derecha obtuvo más votos y escaños en las elecciones de ayer, pero no le alcanzará para formar una coalición de gobierno con el partido de ultraderecha Vox, que perdió votos. Será complejo, pero el PSOE, junto con sus aliados de Sumar, más otros partidos pequeños y el independentismo catalán, están en condiciones de formar un nuevo gobierno. Hubo elecciones generales en España. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez, ganó al Partido Socialista del actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero no le alcanzó para sacarlo de la Moncloa. Se ha quedado lejos de los resultados que el grueso de las encuestas pronosticaban. Los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo en España dejan varias lecturas. Una de manera estructural, es decir, el Partido Popular, que se presentaba como amplio favorito para ganarlas, durante 5 años se distanció mucho de 2 comunidades importantes, Cataluña y el País Vasco. Simplemente hay que recordar también un poco la forma en que judicializó la política en Cataluña el presidente Mariano Rajoy a raíz de este movimiento independentista del 1 de octubre del 2017. La noticia es que la suma del bloque de la derecha no sería suficiente para gobernar por sí misma. Es decir, deben tener 176 de los 350 escaños. La derecha se quedó con 170 diputados si se suma a PP, Vox. El nuevo liderazgo del Partido Popular, Feijóo, prácticamente confió demasiado en el Partido Popular, en su partido, confió demasiado en la debilidad que él pensaba que iba a tener el partido de Pedro Sánchez. Otro elemento que también sería importante mencionar es los errores que cometió Feijóo en la última semana de las campañas electorales. Uno de ellos no haberse presentado a un debate entre 4 el pasado miércoles. Esto habló bastante de que quizás estaba muy sobrado el propio candidato Feijóo. Un segundo elemento en esa misma semana fue la circulación de varias fotografías de él junto con un narcotraficante tomadas en Galicia en la década de los 90 del siglo pasado. Muchos años, pero pocas explicaciones de por medio de qué hacía Feijóo con este narcotraficante. Y un tercer elemento, sin lugar a dudas, que siguió a lo largo de toda la campaña fue un lema publicitario que decía que te vote Chapote. Chapote es el apellido vasco de un terrorista de ETA. Por su parte, PSOE y Sumar tendrían 153 lugares, que sumados a otros partidos pequeños darían un total de 172, pero tampoco le alcanzó. Ahora vienen las negociaciones. El Partido Socialista Obrero Español está mucho más entrenado, tenía más musculatura para poder hacer negociaciones con varios partidos que el PP. El PP está solitario. Ya anunció el PNV que no va con él. En cuanto al Senado, el PP sería el gran dominador, al sumar 120 de los 208 legisladores, lo que supone mayoría absoluta. Y para muchos la buena noticia fue el electorado. 70.15% emitió su voto, lo que supone casi 4 puntos más que en noviembre de 2019. Bueno, mire, ya Fausto Petelín ahí daba un buen análisis de lo que ocurrió en España, pero hay varias cosas que hay que destacar. Primero, que las encuestas se equivocan aquí y allá, así que relativamente no hay que hacerles caso siempre. Luego, en el caso de España, el factor Vox, el partido de ultraderecha que iba a aliar con el Partido Popular, e incluso los analistas más serios del Partido Popular
decían hoy que el haber confiado en la alianza con Vox, un partido muy desacreditado, que perdió votos y que pensaban que iba a crecer mucho, fue lo que le impidió a ese bloque de derecha, de centro derecha, asumir el poder. La polarización no siempre paga, los grupos extremistas no siempre pagan. El error de Feijóo, como decía Fausto también, de no haberse presentado al último debate, y una reflexión final. Hoy el presidente estaba muy feliz de que había perdido el Partido Popular y Vox, y me parece muy bien, coincidimos con eso, pero el gobierno de México no apoyó al de Pedro Sánchez, está en disputa con muchas cosas con el gobierno de Pedro Sánchez, y su referente político, para decirlo de alguna forma, era Podemos. Podemos prácticamente desaparece con esta elección, queda con una expresión muy pequeña dentro de ese bloque de izquierda más radical, que es Sumar, que encabeza Yolanda Díaz, y que está distanciada también de los líderes de Podemos, que perdieron en unos pocos años, perdieron casi todo, Viviana. Así está, Jorge. Nada es seguro hasta que se tiene. Nosotros ya nos vamos. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, consulte los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, escanea el símbolo QR y lo lleva directo a la plataforma donde están todos los contenidos de Todo Personal en ADN 40. Descanse, sueñe bonito y por supuesto mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.